Estamos transmitiendo directamente desde nuestros estudios en Noti1. Sí, papá viaja, va y viene y nos entretiene. Pero hoy habremos de comenzar nuestro análisis profundo, un análisis que va a competir de tú a tú con los mejores premios que pueda otorgar la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, dado el caso que hoy hubo una obra maestra que quiero comentar con ustedes del periodismo de la familia Ferrer Rangel. El Colegio de Químicos dedicó su tiempo y dinero para analizar y estudiar la química cerebral que genera la música de Bad Bunny. Obviamente esto es extraordinario. O sea, que el Colegio de Químicos dedique su tiempo para estudiar el cerebro y las feromonas de Bad Bunny es un trabajo periodístico profundo. Dice que el Colegio de Químicos ha determinado que es un fenómeno cultural que activa las neurotransmisores y la dopamina y la serotonina generada, y que la música de Bad Bunny genera placer, bienestar, euforia y un fuerte sentido de comunidad y vincula emocionalmente a la gente. Como les dije a ustedes, esta historia que sale hoy en la página 10 merece por lo menos competir para los grandes premios del periodismo ilustrativo de Puerto Rico. Claro está, los muy idiotas no entienden que la música, como el arte, como todo tipo de arte, activa los químicos cerebrales. La música de todo tipo y todo tamaño, siempre y cuando nos guste, activa los neurotransmisores y la dopamina y la serotonina. No es únicamente Bad Bunny, mi gente. Búsquese un buen merengazo, búsquese un Juan Luis Guerra, pero búsquese un bolero. El bolero activa varias cosas. Levanta el alma, nos pone requesones, nos pone chulitos, pero ¿no quieren bolero? Pues una música clásica. ¿Quieren a Vivaldi, a Bach? Eso lo hace la música en toda la fase. Pero no solamente la música. Cuando usted va a ver una exhibición de pintura, el arte, el ver esa explosión de colores, de forma, de profundidad, también activa las neurotransmisores y la dopamina y la serotonina. De manera que no solamente se le ocurre a los idiotas del Colegio de Químicos decir una idiotez como esta, porque toda la música, todo el arte produce esto, sino a los editores del Nuevo Día y Primera Hora que se le ocurre reportar como una gran noticia esta maravilla de obra literaria. Y ustedes me han preguntado a mí, entonces, ¿qué tú vas a hacer sobre eso? Porque te van a comer los dulces el Colegio de Químicos y te va a comer los dulces el Primera Hora. ¿Cómo es posible? ¿Qué tú tienes para analizar y para reportar para nosotros hoy que pueda competir con las estrictas reglas de calidad del periodismo y los clubes de prensa de Puerto Rico? Bueno, pues yo cogí como tema el último bollete del Senado y lo voy a analizar musicalmente para que se le active a ustedes los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, y a ver si causo algún tipo de emoción con ustedes. ¿Qué pasó ayer con la motorizada? Se lo voy a analizar meramente musicalmente. Bien facilito, bien facilito. Vamos para adelante. Vamos a ver. Al zoológico. ¿Qué le pasó al zoológico? Bueno, pues lo que tenía que pasar. Acabo de entregarles a ustedes una obra periodística maravillosa donde he analizado el porqué de los por qué votaron
como bolsa de las comisiones a Rosana Soto Aguilú, que ha hecho el ridículo nacional en todo Puerto Rico. Sin nada más, con eso vamos a radicar nuestra petición al ASPRO, que está últimamente muy selectivo y muy finoli, para que considere a Dávila Colón y a sus editores como premio periodístico del año. Podemos competir con el Colegio Médico porque la música, con el Colegio de Químicos, porque la música activa las neuronas y la actividad cerebral. ¿Vieron lo ridículo de todo esto? Pero ese es Puerto Rico. Y venir a Puerto Rico siempre es un placer, siempre es un deleite. Uno no puede dejarse de reír de las loqueras que pasan. Sin embargo, bajando en el avión de Florida, me puse a analizar comentarios sobre todo este evento de la motorizada guapeteada y las formas en que los distintos componentes, muchos estadistas, reaccionan. Esto yo lo vengo considerando hace mucho tiempo. A lo mejor a 39,000 pies de altura uno le baja mejor las neuronas. Pero ciertamente en los últimos 30 años se ha ido dando paulatinamente una desconexión ideológica y un cambio de identificación de lo que era el elector estadista. Y digo lo que era el elector estadista del partido que creó don Luis Ferré, porque eso ya es una especie en peligro de extinción. Y ya no queda lo que se llaman los true believers, aquellos que de verdad eran estadistas hasta el new. Ya no es un elector ideológico, es un consumidor de quincalla política. Y el PNP ha educado a su electorado a consumir y a depender de quincalla política y no a comprender y a participar en una reforma de derechos civiles ideológica. La marca del PNP en ese proceso ha quedado agotada como partido ideológico y reformista y se convirtió, de hecho, el error más grande que cometió Pedro Rosselló, que es probablemente su mayor asiento, es demostrar que la colonia es administrable y bien administrable. Pero Pedro Rosselló cometió el mismo error que todos los demás gobernadores, que se entretuvo tanto en la administración de la colonia y se olvidó del estatus. Sí, hizo 2 plebiscitos a la trágala, 2 plebiscitos a pie forzado. En el del 93 dijo que mi promesa era hacer el plebiscito y allá ellos que breguen, y forzó el del 98. Y de ahí para abajo no es únicamente Pedro Rosselló. Lo mismo le pasó a Luis Fortuño, que terminó su hazaña fue el plebiscito del 12. Lo mismo le pasó a Ricardo Rosselló, que tenía una letanía, un plan de avanzar la estadidad, y cuando llegó lo que terminó fue con el plebiscito del 17. Lo mismo le pasó a Pedro Pierluisi, y este gobierno va por el mismo camino. Y eso lo que ha hecho es que le ha enseñado al público, a su electorado, le han dicho, mire, lo importante aquí es la energía, lo importante aquí es el costo de la vida, lo importante aquí es la salud, lo importante es esto. El estatus no es importante y no vamos a dedicar tiempo. Esa actitud, esa enseñanza, porque se lidera con el ejemplo, ha provocado en esencia una desafiliación no solamente del PNP, sino en cierto sentido un desencanto. Y en la medida en que ha ido agotándose la marca del PNP como partido ideológico, más desafectos hay. La realización de que al cabo de 60 años de PNP es una formación que está diseñada para administrar y perpetuar la colonia y no para desmantelarla.
Y esa actitud, esa es la historia de la gobernanza del PNP durante los últimos 35 años, ha causado aberraciones como la de Rosana Soto Aguilú y de aquellos que la defienden. De hecho, yo no culpo al electorado estadista por desilusionarse. Henos aquí 4 plebiscitos y 13 años después, del año 12, y 4 gobernadores después, y 5 administraciones, porque hay que incluir la de Alejandro, y nada de nada. Eso se ha dado a la misma vez que ha habido en Puerto Rico un crecimiento exponencial del populismo, el nacionalismo y las diásporas socialistas que han ido avanzando terreno ante la inacción del segmento del PNP. Es decir, le dan lip service a la estadidad y cuando llegan al poder se olvidan. De manera que no culpen a Rosana Soto Aguilú por hacer exactamente lo que la historia del PNP le ha enseñado: a ser indisciplinada, a ser vaga en cuanto a asuntos del estatus, a traicionar a sus propios compañeros. Y eso ha producido, Rosana Soto Aguilú no es otra cosa que parte de ese electorado desafecto, desatado, descomprometido con la causa. Cuando empezó el PNP, Luis Ferré enseñó que lo importante era ser estadista y que el PNP serviría como un partido sombrilla donde cabrían demócratas y republicanos, conservadores y liberales, y que lo importante era el ideal, aunque el ideal no estuviera no estuviera en juego en aquel momento. Eso cambió con el tiempo. Y antes la gente se chupaba la toronja, los estadistas. Se tenían que chupar cosas que hasta que no les gustaban en el partido. Pero eran estadistas primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Hoy no. Hoy son caudillistas. Siguen a líderes. Son fanáticos de líderes. Son o maguistas, o trompistas, o demócratas, o liberales, o religiosos, pero no son, y de hecho, el 40% de los votos de la estadidad fueron de gente que no votaron por el PNP. 40%. Eso les está demostrando a ustedes una desafiliación grande, apestados con el partido, que es el partido, obviamente, su liderato. Poco a poco. También hay que hablar de que el elector del PNP en estos últimos años se ha aliado con la dictadura. Están conformes con la juntadura. Les gusta que los manden. Y al apoyar a la dictadura de promesa, lo que están haciendo es negando uno de los requisitos básicos de la estadidad, que es que el territorio tenga suficiente capacidad para sostenerse y autogobernarse. Y una defensa de la Junta de Control Fiscal no solamente es una admisión de los propios estadistas de que no podemos gobernarnos ni sabemos cómo gobernarnos, sino que a la misma vez es una obstrucción, porque mientras esté la Junta de Control Fiscal, la estadidad no va a venir. El elector se desconecta nuevamente, no conoce la importancia de las instituciones de autogobierno. Un ejemplo de eso es Rosana Soto Aguilú. Ella no sabe jugar en equipo. Las formaciones legislativas, sean parlamentos o asambleas legislativas, se forman por coaliciones, por equipos. Y los equipos, el equipo de mayoría, hay que vaquear y hay que apoyar a su gente, ¿no? Ella es más importante, Rosana Soto Aguilú, que todo lo demás, porque tiene un ego del tamaño de un elefante. Por lo tanto, es una señal
de lo que hay. También eso no quiere decir que podamos tener diferencias, obviamente se pueden tener diferencias y se hacen diferencias sin tener que montar los shows, las rabietas, todo ese tipo de cosas. Otra cosa es los estadistas han empezado a adoptar narrativas populistas comunistas. Esa última resolución de investigación del desplazamiento no es otra cosa que admitir que los independentistas tienen razón en la falacia y en el embuste de que nos están robando el país, de que nos están vendiendo, de que nos están yendo. Y esa es parte de ese debilitamiento de la espina dorsal del estadista de a pie. De hecho, el Partido Nuevo Progresista se convirtió en un partido al servicio del empleado público y los sindicatos. Ese es el yin y el yang, el alfa y el omega del partido. ¿Por qué? Porque hay 200.000 empleados públicos, más o menos, con su familia, pueden representar 800.000 votos, y el resto de la sociedad no vale nada. De hecho, no es únicamente el PNP. Eso también es el Partido Popular y el Partido Independentista. Todos los partidos son populistas, pero trabajan para los empleados del gobierno. Aunque los empleados del gobierno les caigan a palo. Aunque los empleados del gobierno no reconozcan los aumentos ni nada de eso y les voten en contra. Porque no han aprendido. No han aprendido la lección. Ningún gobernador ha sido reelecto. Ninguno en Puerto Rico. Desde el año 96. Con eso se los digo todo. Y en ese contexto, el PNP se ha convertido en, como decía la canción de Sabina y de Ana Belén, Peces de Ciudad, en un partido que perdieron las agallas en un banco de morralla en una playa sin mar. Y eso estoy viendo mucho eleuterismo. Eleuterio, que es un personaje para burlarse de los estadistas, que es una exageración, se ha convertido prácticamente en un símbolo de muchos estadistas que piensan como Eleuterio, intolerante, impaciente, insultante, fieles a personas y no a ideales. Y de hecho, tan es así que ¿cuántos estadistas no votaron por Pablo José Hernández Rivera y abandonaron a Willy Villafañe, que era el estadista? Otros buscaron el MBC. Ahí está el próximo alcalde de Toabaja. Ahí está Sayira Jordán. Ese debilitamiento de la espina dorsal estadista llevó a gente a buscar amparo en otros lugares. Es un partido también que se ha convertido en un partido de clientelismo político. Pero el clientelismo político tiene una limitación, es la limitación presupuestaria. Usted puede complacer con los billetes y los contratos solamente a un número limitado de personas, y a los que quedan excluidos, ¡pam!, le van a cobrar. Así que en ese contexto, también el PNP ha sido un partido que ha ganado 3 elecciones corridas como partido. Y las victorias, sin producir resultados, producen fatiga, quitan pasión. Y eso es parte de este análisis. De manera que el caso de Rosana Soto Aguilú no es distinto al de Elizabeth Torres, donde el ideal queda atrás, el sacrificio de los true believers queda atrás, y lo que se convierte entonces es un aviso al partido, es una nota de expiración, es un plazo de expiración. Si el PNP sigue perdiendo adeptos a la estadidad como la base, lo que se llama el corazón del rollo, porque la tontería y el chisme del día es mucho más importante,
o la cuestión de la energía, o la cuestión de la salud, lo que fuera, la educación, es más importante, entonces, tarde o temprano, si sigue la trayectoria de ir perdiendo votos, les recuerdo, no importa que Jennifer González haya conseguido 42% de los votos, 41% de los votos, todavía se queda corta del 53% que cogió Fortuño o del 59% que obtuvo la estadidad. Es un aviso. Ese es el mejor análisis que yo le puedo dar a ustedes de esta situación. No lo limiten a que si el tiburón dijo, no lo limiten a Rosana Soto Aguilú, utilicen ese episodio y ese ejemplo que le ha pasado muchas veces de cómo se les pierde el mar. Y cuando se les pierde el mar, se le pierde el horizonte. Si usted no ve el mar, usted no puede ver el horizonte. Y al final de cuentas, no es el mar el objetivo, sino llegar al horizonte. Así que ahí les doy ese análisis, que no es tan bueno como el que hizo el Colegio de Químicos, pero que ciertamente los obliga a pensar. Yo no pido que estén de acuerdo conmigo. Sé que muchos de ustedes están comentando en la página de Noti1, pero piensen no en lo que yo digo. Ustedes seguirán que es otra cosa. Cuando veo se tornan ofensivos, se tornan personalistas, le sacan uno a los hijos. Mis hijos tienen criterio, voluntad propia y edad mayoritaria. Yo no pido que mis hijos piensen como yo, ni ellos piensan como yo, ni yo pienso como ellos. Cada uno tiene su leyenda personal aparte. Cada uno hace. Pero ustedes seguida sacan, no, que si el hijo, que si tú tuviste, que si esto. Así que en ese contexto, gran parte de este análisis viene porque Rosana Soto Aguilú, en el análisis que yo hice este fin de semana de el proyecto para investigar cómo al puertorriqueño lo están desplazando de su patria, un análisis sobre el proyecto, sobre ella, tuvo la osadía de cuestionar el por qué este servidor opina desde Florida. Bueno, en primer lugar, todo puertorriqueño, no importa dónde viva en la luna, tiene derecho a opinar. Tan es así que las diásporas opinan sobre Puerto Rico. Como puertorriqueños tienen derecho a opinar. La prerrogativa nuestra es no seguirla. Y cuestionarle a alguien el derecho a opinar sobre su patria. Yo viví en este país de 70 años. Me tuve que ir y exiliar por razones que ustedes conocen. Mi preferencia sería estar en Puerto Rico, pero económicamente no puedo estar en Puerto Rico porque Puerto Rico se fue ya de las nubes. No es meramente los jóvenes los que pueden pagar o tener un Puerto Rico asequible, es los viejos. Los que quieren regresar no pueden regresar porque Puerto Rico es prohibitivo. Y estoy en ese limbo, pero gracias a Dios soy la redacción de Noti1 en Florida. Y estoy al tanto de más informaciones que muchos de ustedes. Yo llevo 50 años en este oficio. Y resiento que personas que no nacieron aquí, que personas que llegaron los otros días como advenedizos, vengan a cuestionar el derecho que uno tiene como ciudadano de opinar, de analizar, de trabajar en los medios. Es tan ridículo como decir que nosotros no podemos opinar de lo que haga Trump o de lo que pase en Estados Unidos porque no vivimos en los estados. Tan ridículo como decir no podemos opinar de la guerra de Ucrania o de lo que pasa en el Medio Oriente porque no vivimos en Israel ni en Gaza. Es absolutamente ridículo. Pero eso parte de la degeneración de lo que es el pensamiento puro estadista. Rosana Soto Aguilú es un ejemplo
del deterioro del estadoísmo y del compromiso del estadoísmo. A mí no me vengan a preguntar, porque yo llevo como hombre de prensa 50 años analizando las noticias, y en el análisis honesto de las noticias mi trabajo es analizar lo bueno y lo malo. Eso no le gusta a los partidos, pero yo pude muy bien aspirar a un puesto político y hubiera salido electo y haber vivido de la política toda la vida. Pero para poder hacer eso me tenía que someter a la disciplina y a la lealtad del partido. Algo que hubiese erosionado mi independencia de criterio. Y contrario a Rosana Soto Aguilú, que se vistió de oveja, engañó a los Rosselló, engañó al pueblo de Puerto Rico y al pueblo estadista. Agua de coco, a todo lo que da. Y fue partícipe de un equipo y salió electa como senadora de ese equipo, sabiendo que iba a ser un ente disasociador, un agente de desasosiego, de indisciplina, de vagancia, de intolerancia. La que los engañó a ustedes no soy yo, ustedes saben dónde yo estoy parado. Es Rosana Soto Aguilú, que se prestó a ser parte de un equipo cuando en realidad nunca tenía intenciones de trabajar para ese equipo. Y como ella, otros que utilizaron el símbolo de la palma para avanzar, o de la estadidad, para avanzar políticamente sus propios intereses. Yo no hice eso. En mi vida yo he tenido que trabajar en la empresa privada, en este medio, en otros medios, para ganarme mis habichuelas. Pero nunca engañando electorado. El que me escucha porque quiere, porque piensa que aquí hay información valiosa. Podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la información que tenemos, pero piensa que vale la pena escuchar las 2 horas, porque en este programa se cubren cosas que no se cubren y se hacen análisis profundos que no se hacen en otros lugares. Ese es mi compromiso con ustedes. Allá Rosana Soto Aguilú, que traicionó a su partido, traicionó a su ideal, y es un bochorno para el movimiento estadista. Con eso los dejamos nuevamente con qué le pasó a Rosana. Bien facilito. ¿Qué le pasó a Rosana Soto Aguilú? La historia importante de un proyecto que es súper importante que empuja esta administración, el vocero lo viró al revés. El vocero, en su estupidez, pone de titular: más profesionales podrían ejercer en Puerto Rico. Y están opuestos los arquitectos, los realtors y los electricistas a que se prepare el sistema para crear reciprocidades. Cuestión de que a usted le sirva su grado y su preparación en los estados. Pero ellos ponen, no, es que viene más competencia. Vamos a empezar. En Puerto Rico hay falta de mano de obra. Los constructores están volviéndose locos porque no encuentran carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros. Y obviamente muchos de esos no vienen porque tienen que pasar por la reválida y los colegios acá. Pero no vayamos muy lejos. En medicina se nos fueron, se nos están yendo. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. No las hay. Las que hay se están yendo. Los tecnólogos se están yendo. Farmacéuticos se están yendo. Emergenciólogos se están yendo. Y si usted facilita el que un médico egresado y licenciado en Florida o en California pueda venir a Puerto Rico sin tener que revalidar, eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que aplica al médico que está licenciado en Puerto Rico y educado en Puerto Rico, que mediante los mecanismos de reciprocidades
puede practicar sin necesidad de coger una reválida inmediatamente. Déjeme darle un ejemplo. En Florida, que es una de las reválidas más duras, y en Nueva York, toma por lo menos de 6 a 9 meses estudiar por una reválida. Eso quiere decir que usted tiene que estar 6 o 9 meses sin practicar su profesión, estudiando para poder coger la reválida. Este tipo de ley lo que hace es que abre una serie de oportunidades para que los puertorriqueños que vivan acá no tengan el impedimento al comercio interestatal que es, porque esto es un país que ha sido bien proteccionista, bien aislado, es un taller cerrado. Es como las uniones, que nadie puede hacer el trabajo si no es parte de la unidad apropiada. Pues aquí la unidad apropiada para hacer todo tipo de trabajo, que hay que tener una licencia o un colegio. Dicen los opositores que la medida amenaza la competitividad y la protección del consumidor. Falso. La medida promueve la competitividad. Porque si yo tengo un realtor y viene de afuera y me dice, te voy a cobrar el 2% en vez del 3%, ahí estamos. La ley de reconocimiento universal de licencias profesionales y ocupacional facilita la movilidad laboral. No es solamente de allá para acá, como lo pone el vocero, es que nos beneficia a nosotros. Usted quiere que su título arquitecto, usted quiere que su título realtor, que su título contador público autorizado le sirva para algo el día que usted decida que en vez de mudarse de San Juan a Añasco o de Arecibo a Ponce, usted se muda de Cagua a Miami y le sirve el título. Eso facilita el comercio interestatal, facilita el tráfico jurídico, abre a más competencia, acaba con el proteccionismo y los talleres cerrados. Y, de hecho, el proyecto Joan Rodríguez Bebe lo coauspició. Y es positivo y hay que analizarlo así. Independientemente de la moronería que comete en primera plana el vocero, porque esto es nacionalismo puro, cierra el taller, cierra Puerto Rico, que no puedan venir para acá. Eso sí, nosotros debiéramos ir para allá y practicar lo que nos dé la gana. Eso hay que acabarlo. Vamos a empezar. Tengo hoy a Javier, a Fernando y a Miguel. Vamos a empezar contigo, Javier. Saludos a ti, Luis, qué bueno tenerte en cabina. Y a Fernando, a Miguel, que está sustituyendo a Tony, que todavía va a estar unas semanitas de vacaciones. Javi. Aquí estoy. Nuevamente, perdóname. Es que tengo a Luis en cabina y pues ya tú sabes. Y con la locución que dio al principio, los primeros 15 minutos, la dopamina, la serotonina y la oxitocina están por las nubes. Así que nada, nuevamente saludos Luis, Fernán y Miguel y a todo el público que nos está escuchando. Mira, Luis, esa noticia, yo creo que esto es algo que lleva ya décadas in the making, ¿verdad? Como se dice por ahí. Aquí en Puerto Rico el taller era tan cerrado que todas las profesiones tenían un colegio al que tenían que pertenecer obligatoriamente todos los profesionales que estaban ¿verdad? Que estaban en esa profesión. O sea, no solamente era que muchas de estas profesiones requerían licencia, o requieren todavía licencia, requieren una reválida, requieren unos cursos específicos de educación continua, etcétera, etcétera, sino que igualmente requerían una colegiación compulsoria donde la persona tenía que estar. Eso se ha ido entonces resolviendo mediante los casos que han ido llegando al Tribunal Supremo y se han empezado la descolegiación de la mayoría de las profesiones. Hay algunas que el Tribunal Supremo pues todavía las ha sostenido. Pero ese fue un paso importante para poder entonces llegar a poder entonces proponer una legislación como esta. Porque si tuviésemos todavía las colegiaciones compulsorias, olvídate que esto no podría estar pasando. O sea, tú no podrías ni siquiera estar considerando esto, porque era un paso adicional que tenía que tener cualquier profesional que quisiera venir a Puerto Rico a ejercer la profesión. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en términos el enfoque desde el tema de la reciprocidad. Aunque los abogados no están aquí, están exentos de este proyecto, siempre hemos discutido que Puerto Rico debería tener, ¿verdad? Y ser más abierto en el ámbito
de la reciprocidad con la licencia en otros estados de la Unión, ¿no? Porque nos fastidió. El haber cejado la reciprocidad nos fastidió a nosotros. Claro. Porque los bufetes americanos vienen aquí, postulan, hacen opiniones, hacen todo eso, postulan en la federal. Ya está. Pero nos fastidió a los abogados locales. Pero, o sea, hay algunas jurisdicciones en los estados y debería obviamente abrirse más en este asunto en cuanto a los abogados, donde, por ejemplo, si ya tú has practicado cierta cantidad de años en la profesión, puedes entonces solicitar para admisión en ese estado o en ese territorio, como es Washington D.C., para entonces ser admitido sin tener que revalidar en el estado. Pues igualmente, este proyecto debería ir dirigido a buscar reciprocidad con otras jurisdicciones de los estados para esas profesiones, perito electricista, arquitecto, doctor, etcétera. Imagínate, un barbero necesita una licencia para... Ahora, hay algunas profesiones... Sí. Tiene colegiación compulsoria todavía tiene colegiación compulsoria. Ahora, hay algunas profesiones, como tú mencionaste, que hay una escasez en Puerto Rico que yo creo que deberían considerarse, olvídate la reciprocidad, que vengan el que tiene una licencia y tiene unos requisitos parecidos a los que están en Puerto Rico, que ya vengan. Y lo evalúen, ¿verdad? Profesión a profesión en ese sentido. Mira, Fernán y Miguel, vamos a tener un diálogo. Rapidito. Primero, un saludo, Luis, un placer tenerte aquí en persona, siempre es un privilegio, me lleva a otros tiempos, hace par de añitos cuando empecé en el programa contigo. Y un saludo a Miguel, obviamente a Javi, Tony, donde sea que tú estés, espero que estés tomando un buen vino y comiendo mejor. Voy a coger el ejemplo de Washington D.C. porque yo hice ese proceso. Hay muchas personas que están diciendo que eso lo que va a hacer es bajar la calidad de el profesional que viene a la isla, que va a permitir que personas que no son deseables en la práctica de X o Y profesión entren y mira, eso no es correcto. En el proceso de Washington D.C. no solo se requiere para el abogado puertorriqueño licenciado aquí, que quiera postular allá, que no solamente que lleve 5 años practicando, sino que tiene que pasar por un proceso que se tarda 1 año, de un background check, claro, donde te piden, yo creo que hasta el tamaño del zapato casi, antes de darte un visto bueno para tú entonces juramentar. Y de ahí Washington D.C. tiene reciprocidad con otros lugares, Nueva York, etcétera. O sea que si tú como abogado de Puerto Rico lo quieres hacer, puedes entrar por ahí. Pero que no se está proponiendo y nadie está diciendo que se abra la puerta a cuanto hijo de vecino pues quiera entrar. Claro está, cada profesión va a tener sus criterios para la reciprocidad e inclusive no es algo que se hace de inmediato. O sea, no sería nada nuevo, pero nos tenemos que abrir al resto de la nación para que entonces el resto de la nación también se abra hacia nosotros. Pues eso es una cuestión de derecho, lo que dicen derecho internacional privado, que no tiene que ver nada con internacional. Por ejemplo, los diferentes estados pueden firmar convenios para poner las leyes de la misma forma. Se han firmado convenios para regularizar con el resto de los estados cosas de seguro o cosas de contabilidad, etcétera. Pues mira, para las profesiones también se puede hacer. O sea que es una gran oportunidad. Yo no tenía conocimiento de que esto se estaba trabajando, pero sí, me encanta la idea y yo, ojalá y le den paso. Esto es uno de los proyectos que se presentó a principio de cuatrenio. No es a lo Pillo, ¿sabes? Es del presidente del Senado, de coautor está Joan Rodríguez Bebe. Y a mí me gusta mucho este tema, porque yo representé a muchos profesionales en casos de colegiación compulsoria para descolegiarlos, porque esto tiene una vertiente, además de las libertades individuales, ¿por qué me tienes que obligar a mí a estar en un colegio si yo no quiero? Esto es una cuestión también hasta ideológica. Cuando uno lee esto, de este insularismo y este proteccionismo, es porque no quieren que los profesionales, yo lo miro también ideológico, se inserten al modo de hacer negocios y de elaborar de la nación. Esto bloquea la integración de Puerto Rico a Estados Unidos. Esto es algo ideológico. Y lo vemos, uno lo puede ver más marcado en la abogacía, pero en las otras profesiones lo mismo. Cuando uno ve estos colegios protegiéndose y las juntas, el otro problema es las juntas tienen estos mandatos para poder hacer estas alianzas, pero no las hacen porque es una cuestión ideológica. No quieren hacerlo. Y eso es algo que el Departamento de Estado, que son las que la mayoría gobiernan esta junta, y el Departamento de Salud, cuando son temas de salud, un gobierno estadista ideológico debe dar un mandato administrativo interno de decir, mira,
este proteccionismo se acabó. Se acabó el aquí taller cerrado. Quiero en 6 meses un plan de cómo nosotros nos vamos a integrar y qué tenemos que hacer, cómo mejorar nuestra reciprocidad con otras jurisdicciones y empezar a hacer propuestas con otras jurisdicciones. Le doy un ejemplo del sistema federal, tú postulas ahí todo el tiempo, Javi. Yo estoy admitido a la Corte Suprema de Estados Unidos. Yo estoy admitido al circuito de apelaciones y estoy admitido al Tribunal de Distrito de Puerto Rico. Yo pudiera muy bien si no estuviera retirado de la profesión, ¿verdad? Pero muy bien, pudiera sin ningún problema postular en una corte de distrito federal en California, me admiten pro hac vice. Claro. ¿Por qué? Porque ya estoy admitido en el distrito de Puerto Rico, estoy admitido en el circuito. Eso es lo que se llama un sistema jurídico integrado. Pues lo que estamos buscando es eso. Si después de todo nuestros médicos vamos a coger, ¿con qué los enseñan? La misma ciencia y los mismos estándares y los mismos principios que se enseñan en cualquier universidad americana y en una buena universidad europea. Es lo mismo. La ingeniería, la contabilidad es lo mismo. ¿Seguro? O sea, son normas federales uniformes. ¿Por qué tenemos que tener colegiaciones compulsorias? ¿Por qué tenemos que tener ese insularismo y unas reglas distintas? Aquí, por ejemplo, mi esposa es veterinaria. A nivel nacional, estudió en Iowa, se gradúa, coge el board, la revalida a nivel nacional. Pero aquí tiene que coger otra criolla. Es como un filtro. Y yo digo, pero es que el corazón de un perro es igual en Puerto Rico que en Iowa. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué tú me pones otros requisitos más para hacer un proteccionismo a nivel local? Ese tipo de cosas se puede hacer administrativamente desde el Departamento de Estado y eliminar. Pero un proteccionismo que en realidad nos atrapa. Claro. Porque impide que nosotros podamos mejorar fuera de Puerto Rico. Es una esclavitud en cierto sentido. Por eso traje, ¿verdad?, la importancia de ese primer paso de la descolegiación. Exacto, abrió la puerta. ¿verdad? Abrió la puerta para esto. Pero al punto que está trayendo Miguel sobre que es algo ideológico, tú lo ves también en la forma en que se expresan estos gremios cuando hablan del proyecto. O sea, mira de la corredora de bienes raíces, Michelle Malloy, como describe, ¿verdad?, el proyecto. Dice, el reconocimiento automático de licencias foráneas de los estados. O sea, foráneas. Licencia foránea. El lenguaje. Ahí está. O sea, estamos hablando, y eso percola a través de todas estas gremios, asociaciones que buscan la protección de la profesión. Tú ves que así que se refieren a las licencias de los estados. Lo mencioné, barberos y decoradores interiores. Yo doy estos ejemplos. Los barberos tienen que, Puerto Rico es la única jurisdicción a nivel nacional que para tú ser barbero tienes que ir a una junta y tener colegiación compulsoria. Es la única jurisdicción a nivel nacional. Bueno, en la Florida, en Iowa, usted coge un cursito y usted es barbero. Había un colegio de actores. Todavía está el colegio de actores, ¿no? Bueno, hay uno de productores, también de espectáculos. Por eso, el del espectáculo, la dura es que el arte esté licenciado. O sea, el arte es la quintesencia de la creatividad y de la libertad. Y en Puerto Rico hay que tener una licencia para poder actuar, o para poder pintar, o para poder hacer una escultura. El de productores de espectáculos, para tú poder colegiarte, tenía que un productor que ya tenía licencia era un club, firmarte para poder entrar, un padrinazgo. O sea, y lo ridículo es, ¿cómo un barbero tú le quitas la licencia en una junta? Me hizo Omar el Cerquillo. Vemos lo ridículo que llegamos. O sea, ¿por qué tú le tienes una junta a un barbero, a un decorador de interiores? O sea, es que aquí es junta tras junta, junta tras junta. Los plomeros, maestros, tienen una junta. Y tienen una colegiación compulsoria. El mismo problema de presiones, lo mismo. Eso el mercado lo regula. Claro. Tú haces una porquería de trabajo, la voz se va a correr. Claro. Te van a dejar reviews en línea. Una estrella de 5 en tu anuncio en una de las plataformas de búsqueda donde tú anuncias tu oficina de abogado, por ejemplo, o tu barbería. ¿Sabes? Mira, me cortó la oreja. Te van a demandar en daños y perjuicios. Claro. O sea, tú no necesitas una junta para eso. Punto. O sea, ya está. Estos son excelentes proyectos pero como bien dice Javi, lo que abrió la puerta fue las descolegiaciones. Si no, esto no hubiese sido posible. Por eso, pero esa ley universal le conviene a los terapeutas de habla y lenguaje, le conviene a los trabajadores sociales, que aquí lo que ganan es una porquería, ¿ok? Le conviene a los optómetras, le conviene a los mecánicos, porque tú nunca sabes cuándo vas a necesitar salir. Te botaron de un sitio
y tienes que irte a trabajar afuera. Que fue lo que me pasó a mí. Fue exactamente lo que me pasó a mí. ¿Por qué tú crees que yo saqué la Washington D.C.? Yo me asusté después del huracán María cuando yo me vi con la oficina cerrada. Sí, exacto. Yo dije, ese es mi salvavidas. O sea, me voy si Puerto Rico se acaba de desbaratar con otro desastre natural. Y oye, qué bueno que lo hice, pero y no me he tenido que ir. Y este es el tipo de información, ¿verdad? Denota que la gente de noticias prefieren dedicarle tiempo a el efecto en la química cerebral de la música de Bad Bunny y este tipo de historia que aplica a todo el mundo, porque yo estoy seguro que esa lista pudiera ampliarse, ¿ok? Y esto no es tampoco los wipipíos, esto se le da al Departamento de Estado la instrucción, claro, y tendrá que ser Rosacheli Rivera con su junta la que trabaje esto y le dé un ordenamiento y sirva a esto. Así que esta es una noticia bien importante que tenemos. Vamos a regresar, vamos a hacer la pausa y sé que ustedes están locos por tocar el tema de la destitución de todas las comisiones de Rosana Soto Aguilú. Lo cogemos a las 6. Esto, como estamos a fin de sesión, todavía no se sabe todo lo que salió de la sesión y tomará varios días en saber, pero fíjense qué interesante. Hoy, por cierto, la noticia es que renunció el director de Pritco, que es la compañía de fomento industrial. Es probablemente una de las divisiones más productivas, mejor preparadas de fomento, profesionales todos. Son los encargados de las propiedades de fomento, las alquilan, las venden, y renunció Eric Santiago Justiniano, que no es ningún tonto, fue presidente de los industriales, por alegadas razones personales. Lo que duró fueron 3 meses después de confirmado en el puesto. Este es el segundo que renuncia de esta administración. Porque Carla Campos, también ustedes recordarán, también renunció por razones personales. Son misterios, sabrá Dios, nadie sabe lo que se cocina en la olla, nada más que la cuchara que la bate. Pero de 213 nombramientos sometidos al Senado, Jennifer González retiró 27. Wow, eso es un promedio bien alto. Eso es casi un 16% o 17% de retirado. Y de los 186 restantes, 180 fueron aprobados. 180 fueron aprobados. Y eso es parte de lo que le ha dado también estabilidad, en vez de las peleas, todas aquellas. Pero les digo esto porque me parece a mí que ese tipo de información, yo no recuerdo una administración que tuviera tantos nominados retirados. Asumo que es que porque la oficina que hace el cernimiento o el cotejo pues no ha hecho el trabajo adecuado o no hicieron las preconsultas como debían haber hecho, tratar de buscar un consenso con el Senado. Son dos cosas. No matter what, está ahí, pero lo importante es que el Senado le aprobó 180, de 186 le aprobó la vasta mayoría. Pónganlo ahí. El que quiera, Javier. Ok. Pues mira, obviamente pues falta el dato de, ¿verdad?, comparativo con otros cuatrenios y cómo eso compara con otros cuatrenios. Eso, o sea, eso no lo vas a esperar porque nuestro periodismo ilustrado nunca no va a hacer ese trabajo. Sí, o sea, eso parece que es mucho trabajo para ellos. Pues hacerlo, así que nos dan los números de este cuatrenio. Obviamente el cuatrenio pasado era horrible porque no solamente era que no les daban trámite, es que al final del día a veces ni los veían. Cuando acababa la sesión no les habían dado una vista, no habían hecho un informe, no habían ni siquiera hablado con el gobernador para decirle, mira, este nominado no tiene oportunidad de aprobarlo. O sea que pues obviamente es distinto cuando es una administración del mismo partido, y obviamente pues el número puede sorprender un poco cuando lo ves así, solamente sin tener el contexto, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido. Pero sí,
evidentemente, esos 20 y pico, 27 nombramientos, muchos de ellos fueron retirados porque simplemente allá el Senado, en comunicación con Fortaleza, pues les decía, mira, no tienen los votos, mejor retíralo, que es lo que se hace usualmente, pues para, como le dicen en inglés, save face, salvar, ¿verdad? Salvar cara. Y luego, pues esos 6 que no fueron aprobados y que fueron rechazados, sabemos una que fue Catoni. Yo me recuerdo a Natalia Catoni, por alguna situación. Esa la que tiraron y ella se fue, la segunda en AFAF. Exacto, Natalia Catoni ahora está en AFAF. Es la segunda en AFAF. Sí, pero yo no sé si, ¿verdad? Si encuentra entre los rechazados ahí que hubo uno en la semana pasada, Sí, que habían nominado a fiscal. El pleno Yo creo que, exacto, eso hubo uno en el pleno sobre ella. Esos son los que recuerdo así, notorios. Los demás, pues, fueron básicamente retirados. Yo creo que estos números son saludables en el sentido de que esto es separación de poderes. Estamos viendo un Senado que está ejerciendo sus poderes constitucionales de evaluar las nominaciones del Ejecutivo. Le nombró la gran mayoría de los nombramientos al Ejecutivo y en los que tuvo diferencias se le comunicó, el Ejecutivo los retiró y los que no quiso retirar por aquello razón y el Senado entendió que no cumplía con los criterios, pues los rechazó. Y eso es saludable en todo sistema. Eso es un 97% de aprobación. ¿Okay? Sí. Un 97% y una desviación de 3%, yo creo que es más que saludable. Es sumamente saludable. Y estos números son productos de una conferencia de prensa que tuvo el presidente con los 2 vicepresidentes para dar como que los saldos finales de la sesión. Y fueron positivos en cuestión de aprobación de medidas comparado con el mismo cuatrenio que presidió, el pasado cuatrenio que presidió Tomás Rivera Schatz, superó el número de medidas aprobadas. De verdad, pero a mí me dicen que ese Senado y que fue vago y que no, porque Javier Hernández está ahí en el periódico diciendo que es un desastre. ¿Qué va a decir Javi? Bendito sea el Señor. Ya mismo vamos con eso. A eso hay que añadirle otra información que sale hoy. Al principio había ¿verdad? No estaba claro el por qué despiden, por qué destituyen de las comisiones a Rosana Soto Aguilú. Y déjame decirle, las comisiones en el legislativo es el equivalente a el puesto jefe de agencia en el ejecutivo. Son puestos de confianza, ¿ok? Los otorga la presidencia, son puestos de estricta confianza. Finalmente, 4 empleados, de hecho, la comisión completa le renunció y se quejó de maltrato y de acoso. Eso no es cáscara de coco, 4, no es 1, no es 2, son 4. Por no rendir informes a la comisión. Mensualmente, todos los presidentes de comisiones tienen que rendirle un informe al Senado, qué trámites vieron, qué proyectos, cuáles aprobaron, cuáles rechazaron, cuál es el estatus de cada uno de esos proyectos. No los rendía. 6 meses y no rindió. Todos los demás presidentes tenían que rendir. Ella no rendía, o sea, vaga completamente. Obviamente la falta de respeto y los encontronazos con Tomás Rivera Schatz, y de hecho su diatriba al salir hoy fue amenazando a Rivera Schatz, diciendo barbaridades. Y por ausencias injustificadas. Otra razón, por estar peleando con los alcaldes del PNP. Otra razón. O sea, estamos hablando de un caso, Fernando, de una buscabulla, una troublemaker. Y en ese contexto, si Jennifer González tuviera un buscabulla en su gabinete, lo va a votar rapidito. Y si el presidente de la Cámara lo tuviera en sus comisiones, lo va a votar rapidito. Y más que suficiente. O sea, que hay causas justificadas por todos los lados. Son causas serias, particularmente la de los empleados. ¿Hace cuánto tiempo fue la comisión total que interrogó a la exnominada a Verónica Ferraioli? Fue en febrero, ¿verdad? Febrero, marzo. Más tarde. Marzo. Okay. Ahí fue la primera vez que el pueblo de Puerto Rico pudo ver en vivo las expresiones que hizo Rosana Soto Aguilú sobre la presidencia del Senado y que como ella no era de la élite, no me acuerdo, no quiero ponerle palabras en la boca.
pero fue un ataque frontal directo y entiendo que bastante irrespetuoso al presidente del cuerpo colegiado del cual ella es miembro, por buena lid. Mucho se tardó Tomás Rivera Chat, creo yo, en tomar acción sobre esto, porque cualquier persona con un temple finito o con poca paciencia después de eso le dio soga, le dio cabulla. Oye, pero parece que oportunidades se le dieron a partir de ese momento que pues evidentemente se le faltó el respeto no solo al presidente del Senado, sino al Senado como un cuerpo, ¿no? O sea, hay unas reglas que se siguen en las comisiones. Ella no pudo argumentar que se estaban violando los reglamentos del Senado en cuanto al tiempo que se le daba para hacer su exposición y sus preguntas a la designada Ferraioli. Así que fíjate que yo creo que hay bastante tela para cortar ahí, y bastantes razones que tuvo el presidente del Senado para tomar la decisión que tomó. Pero, o sea, el que un grupo de personas vaya a programas de televisión, como lo hicieron uno o más empleados de esa comisión, y le apuntaran el dedo directamente diciendo que ella incurrió en acoso laboral, lo cual es serio. O sea, es un planteamiento serio contra cualquier patrono. Oye, perdóname, pero eso ya ahí... Y no es ella el patrono es el Senado. Claro. Quien responde civilmente es el presidente del Senado, o sea, sobre esto. Que a fin de cuentas, mira, el que tenga alguna duda, el récord está ahí. Mira, Rosana es una senadora novata. O sea, y obviamente le dan esta comisión para que la presida. Es la comisión de las más importantes después de la Hacienda. Una de las comisiones más importantes de Y si hubiese tenido otra actitud, otra disposición a trabajar en equipo, que se hubiese visto que tenía el deseo de ir allí todos los días, aprender, buscar, ¿verdad?, con el presidente del Senado esa relación para poder entonces ir avanzando en lo que es su trabajo como senadora. Pero eso no es lo que vimos. O sea, lo que vimos fue peleas con el presidente del Senado, discusiones. Cuando sale todo esto sobre el atraso que tenía en su trabajo como presidenta de la comisión, a eso le añades el tema de no un empleado que a lo mejor estaba molesto porque ella lo despidió o porque pues tenían desacuerdos. No, son más, son 4, entiendo que son los empleados que le han renunciado y que se han quejado del trato que le daba a ella. Pues evidentemente el presidente del Senado estaba en todo su derecho a decirle, mira, ya te di la oportunidad, tuviste tus 6 meses aquí para demostrar que era lo que tú podías hacer. La disposición que has tenido no ha sido la mejor, la ejecutoria que has tenido no ha sido la mejor, así que te remuevo de la comisión. Y yo creo que nadie va a llorar mucho por eso dentro del PNP, ni en Puerto Rico. Muchas personas le dieron la confianza a ella, votaron por ella, la pusieron ahí. Quizás irá por el mismo rumbo que fue Elizabeth Torres. No sabemos si ese es el futuro que le depara, porque mira lo que pasó con Elizabeth. Elizabeth se vende como una estadista primero, segundo y tercero, cuando fue a correr para ser delegada de la estadidad. Y luego que recibe el favor de los estadistas y se convierte en delegada, comienza entonces en las guerras culturales y hace unos videos donde dice que no, que eso es más importante que la estadidad y que el trabajo que ella estaba haciendo. Comienza básicamente a dejar de hacer su trabajo, no ir a Washington DC. ¿Y qué le pasó entonces en la última elección? Yo no recuerdo ni cuántos votos sacó, pero no llegó, no sé si al 0.5%, no llegó a nada. O sea, y se quedó fuera ¿verdad? Y no fue electa. Así que yo creo que Rosana tiene el tiempo para mirar ahora y mirarse en el espejo de quizás una Elizabeth Torres y decidir, ¿verdad?, cambiar el rumbo por el que va en este momento. Yo hubiera esperado que la hemorroide en el Senado hubiese sido Eliezer Molina. Sin embargo, yo estoy en extremo impresionado con ¿verdad? Eso es una palabra grande, impresionado con Eliezer. Sí, ¿sabes por qué? Pues yo creía que era un revoltoso que venía a estar todo el tiempo tirando piedras allí, haciendo barbaridades. Y Eliezer Molina ha demostrado tener más lealtad, más disciplina,
más sustancia que la propia Rosana Soto Aguiló. Fíjate, todo el mundo apostaba a que era Eliezer el que iba a ser el troublemaker allí. El presidente del Senado con el video que subió del cabrito ese a principio de la sesión. Así que yo creo que lo domó y sí. Con el video que tiró, tú sabes que lo que pasa. Eliezer Molina. Te voy a decir que es lo que pasa. El tiburón le voy a explicar qué es lo que pasa. Nivel. La política no es amigo, vamos a empezar por ahí, ¿ok? Todo se trata de transacciones y negociaciones. La transacción y la negociación quiere decir que tú tienes que pactar, tú tienes que ceder, tú tienes que adaptarte, tienes que jugar el juego. Eliezer Molina lo supo hacer, pactando, bregando a todo lo que da. Él vota en lo que él cree su conciencia, muy bien, y él aprendió a jugar el juego rápido. O sea, ese instinto político nato de que, oye, yo tengo aquí que sobrevivir 4 años, no me voy a meter en una esquina, yo tengo que tener, a pesar que soy uno, tengo que tener algún peso. Claro. Pues ese sentido de autopreservación, Miguel, no lo tiene Rosana, no lo enseña. Eliezer es un excelente ejemplo, porque Eliezer no deja de tirar, de ser enérgico en lo que él piensa y en lo que quiere adelantar. Uno lo ve en la sesión en el hemiciclo. Cuando llega su turno, él presenta su punto, su argumento, se le da su tiempo. El presidente siempre le da la oportunidad de expresarse. Él, su estilo, presenta proyectos y resoluciones adelantando sus causas, pero tiene la habilidad, y a mí sinceramente también me sorprendió, y es algo que hay que respetar y aplaudirlo en cierta medida. Tuvo la habilidad desde el principio, porque se vio desde el principio. Las primeras 100 medidas que presentó el presidente, él se unió a muchas de ellas. En las primeras semanas, en las segunda semana, él se unió como coautor de muchas de esas medidas, porque él entendía y él lo había expresado. Mira, 6 medidas buenas, yo me voy a unir y las voy a apoyar y voy a tratar de moverlas en comisión. Si hay una medida que a mí no me gusta, pues lo voy a decir y así lo expresaré. Y yo creo que ese es un ejemplo que debe tener todos los senadores. No solamente estamos ahora hablando del caso de la senadora, pero todos, de cuando tienen una responsabilidad en una comisión. Mira, esto es trabajo, esto es cuestión de, uno puede diferir y eso es saludable, por eso está en un cuerpo colegiado. Es saludable que tengan diferencias y todo, pero a la hora del trabajo, a la hora de cumplir con la labor en el Senado, pues todos tienen que rendir cuenta, y pues el presidente, como es regente del Senado, tiene que también rendirle cuenta al pueblo y decirle: este es mi Senado, esta es su producción, y si hay algo que afecte esa producción, pues tiene que atenderla y atajarlo. Y eso fue lo que él hizo. Él hizo su labor como presidente, su prerrogativa, para asegurarse que la estadística y la labor del Senado continúe por el resto del cuatrenio. Y eso es una lección política, pero yo lo veo una cuestión más administrativa e institucional del Senado, que todos los otros senadores ahora se quedan como que aquí hay que trabajar. O sea, aquí se vino a trabajar y hay que producir. Sabemos que de la próxima sesión tenemos que mejorar nuestros números, porque el presidente está pendiente a esto. Eso es algo que a él le importa, y muy bien, cuando tú eres presidente del Senado, tú tienes que estar pendiente a las estadísticas y a la producción. Y si lo hubiese hecho cuando ocurrió la discusión en esa vista pública de Verónica Ferraioli, pues se hubiese visto más como un revanchismo. Estoy de acuerdo. Él esperó, le dio oportunidad de que llevara a ver los trabajos de la comisión. Claro. Cuando acaba la sesión, entonces tiene la evaluación ya de qué fue lo que hizo, qué no hizo, y entonces pues se justifica esa acción, más allá de que simplemente pues tuvo una discusión con ella y la saqué. No, aquí hay ya justificaciones directas y específicas del trabajo realizado. Bueno, esto hay que ponerlo en contexto más grande. O sea, esto está pasando con demasiada frecuencia. Mire, el Partido Nuevo Progresista es un partido que supuestamente democrático, donde no hay ni debe haber caudillos, donde hay libertad de expresar diferencias con respeto a todo lo que da. De hecho, lo hemos visto, ¿verdad? Las diferencias que ha tenido la gobernadora con el presidente del Senado y el presidente del Senado con la gobernadora han sido diferencias que mucha gente puede encontrar que son difíciles para el partido, pero que son parte de lo que es un proceso de toma y daca y separación de poderes. A mí lo que me parece, pero son parte del mismo equipo, ¿eh? O
sea, y en eso los dos lo han hecho saber bien claro. Jennifer González, tanto como Tomás Rivera Schatz, o sea, son parte del mismo equipo. Aquí hay un problema que es lo que yo les estaba diciendo a ustedes, que es la desnaturalización, la desideologización del estadista. Que lo estoy viendo, no es solamente, pero que los dos ejemplos más recientes son Rosana Soto Aguilú y Elizabeth Torres. O sea, son gente que llegan, buscan, juegan para ellos, pero el ideal no queda, no es lo principal, ni el jugar equipo lo principal. Y eso es algo que yo estoy viendo, que ya le está diciendo, oye, aquí se necesita un cambio de aceite y filtro, se necesita que se trabaje este tema, porque todo esto percola abajo, ¿saben? Todo esto percola. Y hay un montón de gente que sigue a Rosana Soto Aguilú. Ella nunca vuelve a salir electa, pero definitivamente un montón de gente que la endiosaron, porque son seguidores aduladores de líderes y no de principios. Yo creo que desde hace un tiempo, o sea, lo que tú estás comentando no es una preocupación nueva, la hemos discutido en varias ocasiones en el programa. Yo creo que este tema se coge una vez al mes, al menos, como poquito, para mí, o sea, para los martes. Pero que, o sea, la escritura está en la pared para el PNP en vista de una franquicia electoral, por lo menos en cuanto a porcientos de votos íntegros, etcétera, que se ha mantenido más o menos ahí, pero no es comparable con lo que pasaba antes. Y eso responde a muchas cosas, no solamente al tema de lo que tú llamas pues, el divorcio del principio ideológico del partido. La pérdida del fervor, de la lealtad y de lo que es, o sea, la dedicación completa al ideal. Hay varios factores. También hay unas cuestiones generacionales y la política de identidad, 20 cosas, pero eso es uno, yo estoy de acuerdo contigo de que es un problema serio. Y si el PNP no quiere disolverse en Partido Republicano y Partido Demócrata para propósitos de elecciones en un futuro, esta conversación se tiene que tomar, o sea, bien en serio. Y yo creo que la salida para el partido es reforzar la institución versus cada 4 años reforzar un comité de campaña de candidato X, Y, Z, de municipio tal o de tal escaño para la legislatura o para la gobernación, que usualmente lo que es la sede del partido es lo que fue la sede de candidato X o Y para la gobernación. Y la institución como que queda rezagada. Y es algo que pues yo me di cuenta en los últimos 6 años que he tenido pues que ver más de cerca con personas bien adentro del partido, y es algo que me preocupa. Si el enfoque está en reforzar la estructura partidaria versus lo que son los comités de campaña, creo que hay una salida a la trampa que tú estás discutiendo hoy. Pero eso es algo que pues requiere que todo el equipo pues meta mano, ¿no? Sí. Y sobre lo que discrepa un poco, Luis, con el análisis es que estos ejemplos de Elizabeth Torres y Rosana Soto Aguilú no son quizás los mejores ejemplos de esto. No, pero yo lo saco fíjate que lo dije, el análisis lo hice leyendo los comentarios de las últimas controversias que ha habido y buscando un común denominador de los propios PNP, de cómo reaccionan ante los problemas. Pero si miras... Particularmente la defensa de la Junta de Control Fiscal. Hay un montón de PNP que defienden a brazo partido. Sí, y la Junta de Control Fiscal es anatema a la estadidad. Está para preservar la colonia y que hayan estadistas que piensen que nosotros no podemos gobernarnos y que necesitamos una nana para que lo haga. Si yo digo, pues entonces esta gente no son estadistas, no creen en la democracia, no creen en los principios de la Constitución americana, entonces es otra cosa. Mira, Rosana y Elizabeth, la realidad es que ellas llegan con un mensaje estadista y con un mensaje puro. Entonces, no solamente eso, llegan como las outsiders del partido, que sí, son estadistas, son PNP, pero no han crecido dentro de la estructura, y hay un sector de estadistas que le gusta eso también. Vamos a darle la oportunidad a una outsider que no ha estado ahí todo el tiempo, que no le estamos viendo, y pues no ha resultado, es la realidad. O sea, no resultó con Elizabeth,
parece en este momento que no está resultando con Rosana Soto Aguilú, como dije ahorita, todavía tiene oportunidad de cambiar, ¿verdad?, el rumbo de su carrera. Así que eso es algo también que los estadistas, los PNP de Corazón de Arroyo tienen que empezar a evaluar. Si estar dándole oportunidad a estas personas que vienen y se venden muy bien, o sea, tienen un excelente verbo, y obviamente pues llevan un mensaje así, pues quizás indagar un poquito más sobre su background, que han estado haciendo, y ser un poco más responsables en ese sentido. Pero coincido con el mensaje, o sea, en términos de la Junta, nosotros aquí llevamos básicamente desde que la Junta está diciendo que la Junta es antidemocrática, claro, que es una barbarie que 7 personas no electas puedan decidir que una ley que fue aprobada por representantes, por senadores electos por el pueblo, firmada por un gobernador electo por el pueblo, no valga el papel donde está escrito y con un plumazo la dejen a un lado. Que puedan decidir que los presupuestos no se han balanceado todavía y yo me quedo aquí y pueden imponer criterios adicionales a los que están en la ley para quedarse y perpetuarse en el poder. Ahora, Luis, hay algunos que guisan con la Junta de Control Fiscal. Yo lo sé. Y hay algunos que van a defenderla porque están por ahí guisando con ella. Pero o fíjate, porque... Esto mayormente, recuerda, esa Junta tenía en 2016, cuando se formó, sí, un 80% de aprobación. Ahora no, ahora al revés. Porque la gente se ha dado cuenta que es una charada, que es un relajo. Además del gasto. Pero hay un montón de gente, y yo digo, pero ¿cómo es posible que un estadista que crea, que esté vendiendo en Estados Unidos o que quiera decirle a Estados Unidos, estamos listos para esta idea, podemos sostenernos, tenemos recursos para sostenernos, podemos gobernarnos, que apoyen el que se queden estos salvajes ahí? Y yo no digo los junteros, porque los junteros lo que no cobran y están ahí es básicamente la estructura, la burocracia que se ha creado chupándole el vivir a Puerto Rico. Claro, Luis, y coincido con mucho el análisis de los compañeros. Yo creo que lo que yo veo del problema del movimiento estadista y del PNP como institución es que han caído en la trampa de gustarle la administración colonial. Porque pues y es necesario, cuando ganamos tenemos que administrar, pero olvidamos administrar ideológicamente. Y yo digo que el movimiento estadista, cuando llega al gobierno, como que ese componente ideológico lo saca de un lado. Por eso yo empecé con ese proyecto de las profesiones, porque eso se llama gobernar ideológicamente. Pero yo siempre he pensado que fortaleza, y más cuando tenemos un mandato ya en ley, que hay un mandato, hay política pública, adelantar el mandato del pueblo, debe tener lo que yo le llamo un SAR ideológico. Que una persona que esté pendiente a cuanta acción en una agencia, hasta cómo redactamos el lenguaje de los reglamentos, hasta cuando aprobamos una ley, decir por qué esta ley se ajusta ideológicamente a unirnos más a la nación para darle el paso hacia la estadidad. Eso no lo vemos, no vemos esa comunicación del gobierno diciendo, esta ley es importante porque además de que mejora la economía del territorio, nos acerca más a la nación. Ideológicamente no vemos esa discusión. Yo creo que lo tienen en la figura de Jorge Santini. Jorge Santini es buen secretario de partido. Y oye, nadie puede negar que Jorge es estadista, y que sabe de cosas ideológicas, que gobernó, que sabe pasar. Lo tienen, es cuestión de usar los recursos, hacer eso mismo que tú estás diciendo. Es cosas que se caen de la mata. Todas estas noticias están hilvanadas. Fíjense cómo las hemos ido trayendo e integrando. ¿Por qué? Porque de todas estas controversias surgen unas lecciones que están ahí. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos, dice Javi Hernández que la tarjeta que habrá de ser procesada por justicia es el secretario de Recursos Naturales. Vamos a ver si pronto le vamos a poder decir ¡embustero! Regresamos. Me sorprendió el que Javi Hernández dice justicia lo cito, parte de las payasadas de justicia, ¿no? Como testigo
del caso de una orden ejecutiva. Esto es insólito, récord mundial donde una orden ejecutiva puede constituir un delito grave solamente en la mentalidad calenturienta de la ineptitud del Departamento de Justicia. Esto es la orden ejecutiva sobre la parguera. Pensar que esa orden ejecutiva es delictuosa es una barbaridad, y que haya una investigación es peor todavía, es un ridículo. Ahora, invitas al popular para que venga a decir, no, Waldemar Quiles es la tarjeta. En serio, Javi, ¿tú crees que somos tan morones como para pensar que Jennifer González va a procesar criminalmente al hombre que sacó y le hizo justicia a su suegro? Are you kidding? Que tú lo que quieres hacer es decir, ¿verdad? Cuando terminen de archivar esto, de que fue una mogolla y le tiraron, fue todo un encubrimiento. Eso es otra cosa, pero eso se lo debes a la estupidez y a la moronería de los genios que diseñaron esta estrategia de referir al Departamento de Justicia para investigación criminal esa orden ejecutiva. Que no fuiste tú, ya tú lo dijiste, no fuiste tú, Javier Hernández, fue un daño autoinfligido por la fortaleza. Y ellos andan ahí, pues los dejo, pero a mí me sorprendería que realmente que Waldemar Quiles sea tarjeta. Primero, vamos a darle el beneficio de la duda al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia nunca va a confirmar quién es la tarjeta de ninguna investigación, a menos que esté sentando a la tarjeta de frente y le diga, te quiero entrevistar, pues le tiene que dar una carta explicándole sus derechos y cosas. O sea que ya de entrada podemos ver la base, o sea, la falta de base y fundamento total del comentario chistoso que hace don Javi. Que se añade a las 50 estupideces que dijo cuando era alcalde de Villalba. Lo segundo, además de que ningún fiscal ni ningún policía le va a avisar a un tercero, y menos todavía un legislador bocón como que una persona X en particular es tarjeta de investigación, y menos todavía cuando esa persona, cuando el senador es un testigo supuestamente. O sea, eso aparte, esto demuestra la mala leche y la mala fe de cómo la delegación del Partido Popular ha tratado de sacarle ventaja política a una noticia zombie que murió hace meses. Luego de la comisión total ya quedó claro de qué fue lo que pasó allí, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, que tal vez, pues mira, el secretario se equivocó al atender este asunto tan rápido en el cuatrenio porque políticamente hablando no era lo más sabio, pero no hay ningún viso de ilegalidad ni ningún viso de violación a ley alguna al firmar una orden administrativa. O sea, pues si la orden administrativa era ilegítima, hay una ley que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que se puede utilizar para impugnarla. ¿Cuántos casos hay en el tribunal para impugnar esa orden administrativa? Big Round Zero. Nada. Sí. Así que pues mira, esto es un popular tratando de llamar la atención. ¿Qué ustedes piensan? Pero inconsecuente es la labor que le ha hecho en la legislatura. Pero ahí está el problema, porque había muerto el asunto. Y evidentemente esta investigación que se filtra, que está ocurriendo en justicia, en el Departamento de Justicia, revive toda la trama. Y para mí, desde la semana pasada para acá, ha quedado más que claro que la investigación se abrió por un referido que hizo Javier Hernández. Punto. Él y su referido... Eso demostraba mala fe. Él y su claro, es un asunto puramente político. Y están utilizando el aparato de justicia para hacer una investigación sobre un asunto que evidentemente viene por un referido puramente político de un senador del partido de oposición, y entonces le dan curso al referido. Mire, mi hermano, a usted le llega un referido de un senador de oposición que a todas luces del propio referido y la documentación que se le someta, no hay ninguna comisión de delito ahí que surja o posible que pueda haber, y no hay información que le estén trayendo a usted de eso. Usted comenzar un aparato y activar un aparato investigativo que incluye fiscales, investigadores, donde una charada, donde se invierte tiempo y dinero del Estado
para llevar a cabo una investigación donde tú estás citando a ex jefes de agencia, donde estás citando al propio senador, que obviamente, pues mira, te ganaste la citación, porque si tú eres el que hiciste referido, tienen que citarte para que tú vayas allí y hagas y digas todo lo que sabes o lo que no sabes, porque ¿qué va a saber él? Eso es lo que yo digo. ¿Qué sabe Javi Villalba? Va a saber Javier Hernández de lo que ocurrió allí, más allá de lo que se dijo en las vistas y las preguntas y las respuestas que dio Waldemar Quiles allí. Exacto. Así que esto, a todas luces, sigue siendo un referido, que él dice que él lo que pidió fue una opinión legal, que él no pidió pues está bien, referido. Entonces no fue un referido. Si hubiese sido eso, pues entonces ¿por qué Justicia no lo envía a la División de Opinión Legal? Y allí dicen, si deciden si van a hacer una opinión legal o no, que yo tampoco hubiese hecho una opinión legal. Yo le decía, gracias por la solicitud, no nada que hacer con esto. Claro. Pero hicieron lo peor que pudieron haber hecho, que es darle curso a una investigación, poner un aparato de justicia completo a comenzar a eso no se hace en justicia, ya eso venía de arriba. Eso fue en Fortaleza. Fortaleza fue la que determinó, pues refiero ahí para que sin pensar las consecuencias, claro. Porque la consecuencia va a ser que cuando tengan que archivar, van a decir, la gente le tiró un toallazo y están encubriendo a la gobernadora. Eso fue lo que va a pasar. Le dieron la plataforma a Javier Hernández, se la regalaron y él la está usando a su favor. Y eso es lo que yo veo del error, más allá político, pero es un error de administración del aparato de justicia. El aparato de justicia no puede activarse por cuanto referido bobo le llegue, porque es que si no es inmanejable. O sea, el aparato de justicia tiene que ver el referido, como muy bien está diciendo Javi, lo lee y dice, esto es meritorio, pues le doy curso, es algo sensato, si no, se archiva y se manda una carta, mira, esto no tiene causa, pero, y es obvio, nosotros hemos estado de acuerdo, mal juicio de Waldemar al principio, pero mal juicio no es un delito, o sea, que él tenía la autoridad legal de firmar la orden, la tenía, pues la firmó, pero no hay ningún delito. ¿Cuál es el delito? Él tenía la autoridad legal para hacerlo. Que tal vez en el momento que lo hizo no era el más sabio. Mira lo absurdo, ¿dónde estaba? No, si en el escritorio o en la credenza, o si estaba en el baño. Es un absurdo. ¿Dónde está el delito? Es más, ¿dónde está el delito que aparezca de momento un borrador allí y yo lo evalúo, y yo como experiencia lo evalúo y decido darle para adelante? Que se lo dé un tercero. Olvídate quién sea. Viene un tercero, le da un borrador de eso. No hay quid pro quo por nada. Simplemente yo lo recibí allí, lo miré. Me gustó lo que dice y me parece buena política pública, y además política pública que estaba acorde con lo que era la política pública establecida por el PNP de camino a la elección, que era, mira, eso allí se tiene que armonizar. Y no podemos estar procesando a unos sí, otros no. Aquí hay que hacer algo uniforme. Que eso es lo que hace la orden administrativa esta. Así que no hay posibilidad alguna de que haya algún delito. Pero entonces, Luis, estas son las cosas también que son los disuasivos para las personas que quieren entrar a ¿verdad? Servir en el gobierno, donde aquí se le abre una investigación a cualquiera, criminal a cualquiera. Ejecutiva. O sea, yo como ejecutivo firmo un decreto en una agencia, ya eso automáticamente me abre a que me puedan investigar. A que me puedan investigar criminalmente. Y eso también crea que los que están sirviendo en el gobierno se asusten de entonces tomar decisiones y darle para adelante, porque también aquí todo es criminal. Aquí no hay simplemente asuntos administrativos, diferencia de criterios con alguien que, ¿verdad?, realizó una acción. No. Es que si yo no estoy de acuerdo con la acción que realizó, es una acción ilegal y es criminal lo que hizo. No, porque mira cómo abrió esto la puerta. Ahora, Javi Villalba, Luis Javier, ya leyó el libro y dijo, voy a estar pendiente a cada jefe de agencia, que orden administrativa que firme, que yo entienda que a mí no me guste, voy a hacer un referido a justicia y voy a ver si justicia se va a comportar de la misma manera que se comportó con recursos naturales. Ahora puso a justicia en una posición que cuando venga el senador Luis Javier Hernández refiriendo para otros jefes de agencia tenga que actuar de la misma manera. Pues yo tengo que darle curso. ¿Me entiende cómo abrió la puerta? Si no lo hace, van a decir, es que lo hizo porque era Anaís y tenía un problema con Anaís y qué sé yo. ¿Entiendes? Cuanta estupidez refieran de ahora en adelante, para Fortaleza evitarse ese problema, van a tener que, independientemente del resultado de la investigación, referirlo al FEI. Activar el criminal. Lo cual va a perpetuar la controversia y va a tardarse 1 o 2 años más, y eso va a estar como una nubecita negra encima del jefe de agencia
o el director de X o Y administración dentro de una agencia. Y eso me gusta mucho ese análisis, es cierto, eso va a coartar la iniciativa que puedan tomar diferentes líderes públicos para tomar decisiones difíciles que se tienen que tomar, como siempre. Pero bueno, vamos ahora a resolver el misterio. Explíquenme esto. Hoy el vocero. El Departamento de Educación otorgó permanencia a 700 maestros y contratará a todo vapor, seguirá a todo vapor con la reparación de escuelas. Ya ven, ¿no? En 4 semanas ya ustedes van a ver las follonetas de prensa, las escuelas no están listas. Ustedes saben, ya ese es el de drill. Están 3 semanas cuando se acabó. Pero le dio permanencia a 800 enfermeros escolares. Muy bien. Hay bajas en matrícula. Pero hay 4,000 vacantes de maestros. ¿Alguien me puede explicar cómo tú vas a llenar vacantes de maestros si tu matrícula está cayendo estrepitosamente? Y 4,000. ¿Qué pasó con esos 4,000? Se retiraron 4,000. ¿Qué es lo que hay? Miguel, a lo mejor tú sabes, o Javier, pero... ¿Ah? Es un misterio. Lo que pasa es Nadie pregunta, que usted mira esa historia y tú dices los reporteros no preguntan. Pero es nuevamente la falta de información al lector, donde no hay una comparativa con cómo estábamos en ese renglón de vacantes el año pasado. A lo mejor estamos mejor que hace un año, 2 años, 3 años. Pero y lo que hay son 4,000 vacantes. 4,000 vacantes de maestros. Yo sé que es un montón. Espérate, ¿por qué necesitamos llenar vacantes de maestros si los estudiantes, la matrícula es menos todos los años? Alguien que me explique. Quizás el análisis no ha culminado. A mí me da la impresión que eso tiene que ver con la cantidad de convocatorias que tenían abiertas y las dejaron ahí. ¿Sabes? Algunas caducan, posiblemente las siguen contabilizando, no sé, pero no me hace mucho sentido. Pero eso es puro populismo. Con la información que tiene la nota no me hace mucho sentido. Pero ahí está, es una nota y hay que discutirla. Vamos también a tocar otro de las noticias. El Senado Federal le aprobó a Trump 50-50. J.D. Vance, el vicepresidente, rompió el empate. Su presupuesto reconciliado, es el primer presupuesto de Trump que empieza el 1 de octubre. Esto todavía tiene que ir a la Cámara. En la Cámara lo que hay es una mayoría de 3. Pero yo estoy seguro que Mr. Trump va a negociar esto y a hacer lo que tenga que hacer por aprobar ese presupuesto. Ese presupuesto va a alterar fundamentalmente las reglas del mantengo. Ahora hay que trabajar por el mantengo. Todos los programas de mantengo. Empiezan con el SNAP, que es los cupones de alimentos. Y cuando llegue a Puerto Rico va a ser lo mismo. O sea, obviamente los viejos no van a poder trabajar, ni los niñitos, pero el resto, los que sean hábiles, goldinflones, rojo y colorado, trabajadores, pues, esos van a tener que irse a trabajar. Y eso afecta, porque en la medida en que tú vayas a trabajar con esos ingresos, puede que te pase lo que es la raya para tú cualificar. O sea, esto va eventualmente a bajar. Exacto. A la gente que depende de los cheques para pan y todo esto. Esto tiene consecuencias. Todavía no sabemos exactamente cómo va a pasar, pero recuerden que Puerto Rico recibe un block grant también. Cuando venga el block grant, ahí es donde van a venir sabroso. El problema no es ni el SNAP, el problema es Medicare. Seguro. O sea, se proyecta que cientos de miles de personas, si no millones, van a Medicaid, tú dirás. Medicaid, perdón, exacto. Sí, Medicaid, Medicare, sí. Van a perder cubierta o van a verse las grises en obtener cubierta o mantenerla, particularmente en estados pobres. Hay senadores de, por ejemplo, lugares como Carolina del Norte que no podían apoyar la pieza de legislación y Trump rápido dijo, pues voy a buscar a alguien que te rete en primaria. ¿Sabes? Haciendo lo que él hace, pero es que él sabe que eso es suicidio. Terminó diciendo que no va a correr. Correcto, se retiró. O sea, Tom Tillis creo que era. Tom Tillis, sí. Que esto va a tener muchas consecuencias para los social safety nets. Medicaid, yo creo que principalmente, seguido de SNAP y otros programas de asistencia alimentaria. Pero todo esto es para
alimentar un crecimiento en el presupuesto de inmigración, en el presupuesto del Departamento de Defensa y los tax cuts para, obviamente, el 10% que más dinero gana. Entonces, tienes a los republicanos, por un lado, diciendo que no, que esos recortes, eso es propaganda de los demócratas, porque a quien único van a sacar es a los ilegales. Tienes colateralmente el asunto de Elon Musk diciendo que esto es un proyecto. Exacto. Él le llamó el Porky Pig bill, que ya Trump le contestó. Entonces te voy a añadir a eso, a lo que Trump le contesta. Oye, es hora de deportar a Elon Musk. Ups, pequeño problema. Elon Musk es ciudadano, nació en Sudáfrica, se crió en Canadá, pero es ciudadano americano naturalizado en los estados desde el año 2002. ¿Cómo tú puedes deportar un ciudadano? Es que Trump habla así o sea, él obviamente... Pero déjame decirte, esas loqueras de Trump. Lo que sí me preocupa... Imagínate que un día diga, vamos a deportar a los puertorriqueños. Que alimenta esa retórica. Mira, exacto. Él obviamente alimenta esa retórica. Igual está alimentando la retórica de que va a buscar los subsidios de Elon Musk. Y yo diría, bueno, pues en un posible pleito de Elon Musk, los primeros videos que va a poner es, mira, aquí está Trump hablando de mis subsidios y de cómo él iba a estar verificando mis subsidios, etcétera. Se queda NASA sin programa de Marte. Y sin sí. Ese cohetito que tiene Musk es el cohete próxima generación que nadie más tiene, que tiene, qué sé yo, 32 motores o lo que sea, que ha explotado, sí, la historia del desarrollo de misiles y de balística demuestra que hay muchas explosiones hasta que lo amaestran y lo dominan, pero se queda sin eso, y lo mismo Starlink, se queda sin muchos de los productos, o sea, son locuras, pero está ocurriendo. Pero lo de deportar a un ciudadano americano, es una locura. Pero espérate, no te vayas. Ya hay un patrón. Él quiere eliminar la ciudadanía por decreto de nacimiento, de la enmienda 14. Así que ya vamos dos. Miren por dónde baja Trump. Y ustedes dicen, ¿y a mí qué me importa? Pues a ti te debe importar, claro, porque tú tienes una ciudadanía que es una ciudadanía por ley. Por ley. Tenemos los puertorriqueños ciudadanía por ley, no es por nacer en los estados. Y si Trump se dispara eso con los que se naturalizan en los estados o los que nacen en los estados y son ciudadanos bona fide, pues un día viene y se vira y dice, vamos a sacar a todos los puertorriqueños de aquí. Sí. Y improbable, sí. Imposible, no. Y esa es parte del análisis que tenemos que hacer, Fernando. Sí, yo sé. Bueno, tienes toda la razón. O sea, le estoy predicando al coro. Mira, la ciudadanía de los puertorriqueños viene del Código de Inmigración y Ciudadanía, no es 14ª enmienda, lo dice ahí, los que nacimos en las Islas Vírgenes, en Puerto Rico, otros territorios, pues la tenemos solamente por ese motivo y las leyes pueden cambiar. Claro. O sea, el que ya tiene el beneficio de la ciudadanía, honestamente, pues yo no sé, eso es terra incógnita de cómo entonces se decretaría que no eres ciudadano, porque tú no puedes desnaturalizar a alguien que nace siendo ciudadano, a menos que creas una ley nueva que diga, no, se acabó, no es válido, como hicieron en la República Dominicana con los haitianos. O sea que no es imposible, es improbable, como tú dices, pero requeriría de que el Congreso haga algo. Y él, pues, tendría que mandar a alguien, a Stephen Miller, o algún loco de esos que él tiene en Casablanca, para que comisione un equipo para redactar una ley, para ver cómo puedes desnaturalizar a la gente. Y la Corte Suprema va a dejar que él lo haga. Y va a decir, bueno, ¿quién es el valiente que va a presentar un caso? Pero usted tiene que presentar su caso individualmente o tiene que unirse a la demanda, porque no va a haber un pleito. Exacto, tiene que ser un pleito de clase. todo el mundo. O sea, que estamos yo creo entrando a una zona de peligro aquí. No me gusta, nunca me ha gustado. Todos ustedes lo saben. Pero hay que bregar con ese caballero por ahora. Bueno, yo hoy me estaba riendo, que no es cuestión de risa, es que es una locura hacer un campo de retención de más de 10,000 inmigrantes en el medio de
los pantanales de Florida, los Everglades. El sur de Florida es notorio, primero las temperaturas en 90 y pico de grados, pero cuando usted está en los Everglades, que es todo pantanales, y empieza ese sol a cocer a los 95 grados, la humedad que se siente es un sofocón, es insoportable. Y encima de eso, tienen unas carpas, como de circo, donde los tienen, y le me han metido jaulas con cyclone fence para meterlos. Y tú dices, espérate, ¿qué necesidad hay de tener enjaulado con cyclone fence a los indocumentados si supuestamente están rodeados de cocodrilos y los cocodrilos son los guardias penales? ¿Qué diablo pasa? Es verdad, cuando venga el primer huracán, mi hermano... Tiene que tener un control dentro de la facilidad. Bueno, pero o sea, para eso el señor cocodrilo se encarga. Perdóname, la gente cocodrilo, y si no llamas al capitán Caimán, que te los resuelven. Pero imagínate tú, que cuando venga el primer huracán, que haya que tener que evacuar esos 10,000 almas de allí, ¿dónde diablos los van a poner? Pero yo lo que vi, yo veo una facilidad, la facilidad no está construida a código con cemento, o sea, a código de Florida, tienen que estar construida a código de Florida. Adentro. Es una super caseta. Okay. Y trailer. Imagínate ese sol con la humedad, dando en los trailers que son celdas. Hay precedentes. Mi hermano, eso es inhumano. ¿Ustedes se acuerdan inhumano. de Joe Arpaio, el sheriff de Maricopa County? Sí. Él tenía un centro de detención así para indocumentados. En el desierto. Hace 15 años lo tuvieron que cerrar, Sí, lo mandaron a cerrar. O sea, o lo llevaba a los estándares. Mi gente, la verdad que disfruté mucho este programa con ustedes. Gozamos en cantidad. ¿Quién dijo que no había noticias para comentar? Por supuesto que hay noticias. Siempre hay noticias para comentar. La cuestión es tener la voluntad y el ojo para verlas. Gracias a Javi, gracias a Fernando y a Miguel. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros.